Dios les guarde, hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia y Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia desde Buenos Aires, Argentina. Hoy vamos a aprovechar para responder una de las preguntas que nos llegó pues a través de este programa. Y la pregunta dice: ¿por qué la Biblia católica tiene 73 libros y la Biblia cristiana tiene 66 libros? Considero pues que fue una muy buena pregunta, una pregunta bastante importante, que bueno, vamos a tratar en este momento de darle respuesta lo más sencillo, lo más resumido posible, pero para que este hermano que pudo hacer esta pregunta pues realmente pueda quedar satisfecho, ¿verdad? Lo primero que tenemos que aprender es que la Biblia hebrea, todo empieza a partir de la Biblia hebrea, que como todos sabemos, si usted es una persona que continuamente lee y estudia todo lo que tiene que ver con la Biblia, pues la Biblia hebrea es la composición de 39 libros. Creo que eso en un video anterior también se lo pude compartir. Y esta Biblia pues no hay ningún cuestionamiento. Todo el mundo pues ha aceptado y reconoce que esos 39 libros, ¿verdad?, del Antiguo Testamento hebreo, pues está totalmente inspirado por Dios. Por lo menos los hebreos lo llaman la Tanaj, que es lo que significa, que es el nombre que se le da a este antiguo pacto. 39 libros conforman el Antiguo Testamento en el hebreo. Pero por ahí, por el siglo II antes de Cristo, se hizo un trabajo espectacular por un grupo de 70 eruditos, 70 hombres bastante preparados, bastante capacitados para este trabajo, e hicieron una traducción del hebreo al griego de esos 39 libros del Antiguo Testamento. Pues obviamente luego esta Biblia se le termina llamando la Septuaginta. ¿Por qué? Porque fue un trabajo hecho, pues, como le dije anteriormente, por 70 hombres, 70 sabios, 70 eruditos, 70 hombres bastante preparados para poder hacer este trabajo. Hasta este punto todo está bien. Tenemos la Biblia, tenemos la Septuaginta funcionando con 39 libros, pero para adelantar un poquito el curso de la historia, porque obviamente explicar todo esto de manera detallada, de manera concisa, pues obviamente requeriría toda una clase y no es la idea. La idea es por lo menos tratar de responder esto en la brevedad de tiempo posible, pero que también se pueda comprender. Entonces, hasta este momento tenemos 39 libros y tenemos pues obviamente vendría después 27 libros del Nuevo Testamento y estaríamos hablando de 66 libros como lo tenemos hasta ahora. Pero durante el proceso, que es el proceso que conocemos como proceso intertestamentario, se fueron escribiendo otros libros, personajes fueron escribiendo. De hecho, cuando leemos la Biblia en el Nuevo Testamento, inclusive vamos a ver a Pablo tratando de defender sus propias cartas. ¿Qué significa Pablo defendiendo sus propias cartas? Pablo firmando y diciendo: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, yo mismo, Pablo, estoy firmando acá. ¿Por qué? Porque había mucho eso para ese tiempo. Había mucha gente que estaba escribiendo de todo y obviamente no ignoramos que algunas personas escribían supuestamente bajo la inspiración divina. Entonces estamos hablando de que así fue, pero por ese tiempo estaban los 39 libros del Antiguo Testamento, ya no solamente en hebreos, sino también a través de un trabajo espectacular que se pudo realizar. También estaba disponible el Antiguo Testamento también en el griego. Precisamente ese Antiguo Testamento fue la que empezaron a utilizar los primeros cristianos. Hablamos de Pablo, Pedro, Juan, la iglesia del siglo I era precisamente esa Septuaginta para predicar, para demostrar que Cristo era el Señor, y así iba. Pero llegamos aproximadamente al siglo IV, en donde ya la lengua griega
empieza a perder mucha influencia ya pues a raíz de tantos sucesos históricos que se fueron desarrollando, pues la lengua, pues la influencia helenística se fue perdiendo pues en el Imperio Romano. A partir de ese momento, de hecho acá tengo los datos específicos que nos dicen que fue a partir del año 383 después de Cristo, en un concilio llamado Concilio de Hipona, en donde se aceptó los 7 libros conocidos como deuterocanónicos. ¿Por qué se les llamaba deuterocanónicos? Porque fueron 7 libros que se agregaron más tarde al Antiguo Testamento. Otro dato que les quiero sumar, solamente a modo de información y para ampliar un poco más el conocimiento, la palabra canon viene de una palabra griega que realmente significa caña, es como la vara de medir, es como decir, bueno, esta es la línea de lo que aceptamos y fuera de esta línea no aceptamos más nada. Entonces, cuando hablamos de deuterocanónico, estamos hablando de que estos 7 nuevos libros fueron sumados, hablamos a partir del siglo IV. A partir del siglo IV, iniciando con este concilio de Hipona, es que se le suma 7 nuevos libros a los 39 libros que ya tenía el Antiguo Testamento. Es decir, ahora estamos sumando, tenemos un total de 46 libros a partir del siglo IV en adelante. Estos 7 libros que se le suman a los 39 libros del Antiguo Testamento, yo se los voy a nombrar, se llama Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, primer libro de Macabeo, segundo libro de Macabeo, y también se le sumaron algunas partes de Esther y Daniel. Ahora, estos libros, este video pues no lo vamos a tomar para estudiar estos 7 libros deuterocanónicos que ya inclusive en la actualidad todavía están incluidos en la Biblia de los católicos, sino que simplemente decir que estos libros son libros que tuvieron un gran aporte histórico, son libros que pudieron escribir mucho desarrollo histórico que estaba sucediendo principalmente en los años antes de la venida, antes de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente son libros con aportes históricos, pero no son de inspiración divina. Los 7 libros que le suma Roma a los 39 libros del Antiguo Testamento no son de inspiración divina. A lo último de este video le voy a explicar por qué estos 7 libros no son de inspiración divina. Pero no fue sino hasta el siglo XVI. Creo que el siglo XVI ninguno lo podemos olvidar. 31 de octubre del año 1517, ¿verdad? Tenemos la Reforma Protestante. Una de las consecuencias de la Reforma Protestante es que Martín Lutero, pues este gran reformador, cuando va a hacer la traducción de la Biblia, Martín Lutero se niega a utilizar lo que ya para el momento era una Biblia muy común, que era la Vulgata. Esa Biblia pues obviamente estaba compuesta de 46 libros, los 39 libros hebreos del Antiguo Testamento totalmente inspirados por Dios y los 7 nuevos libros deuterocanónicos que se le sumaron a partir del siglo IV. Martín Lutero hizo una revisión espectacular, no tengo ninguna duda de ello, y a raíz de eso Martín Lutero dijo, estos 7 libros son libros apócrifos. Ahora, ¿qué significa la palabra apócrifo? La palabra apócrifos significa oscuro, significa de dudosa procedencia, significa secreto. Estas son es la terminología para esa palabra apócrifo. Entonces Martín Lutero dijo, no, estos libros son de dudosa procedencia, no tienen armonía con los 39 libros que conocemos del Antiguo Testamento, y tampoco tienen relación con los libros neotestamentarios. Es decir,
para este reformador, no solamente él, sino para todos los reformadores de la época, descubrieron que estos 7 libros estaban prácticamente en un limbo. Primero en un limbo inspiracional. Podemos utilizar esta palabra. ¿Por qué? Porque no tenían conexión con el Antiguo Testamento, pero tampoco tenían conexión con el Nuevo Testamento. Entonces, Martín Lutero dijo, estos libros son apocríficos. A partir de ahí, la primera traducción de la Biblia protestante, o lo que hoy tenemos como la Biblia cristiana, Martín Lutero lo hace utilizando la Biblia Septuaginta. La Septuaginta, ¿se acuerdan? Ese libro, esa traducción que le dije totalmente fidedigna que hicieron estos 70 eruditos de la Biblia del hebreo, pero solamente lo pasaron al idioma griego. Martín Lutero hace su traducción a partir de la Septuaginta y ahí venimos a tener nosotros los cristianos, que obviamente también somos protestantes, a partir de esa cisma, ¿no? De esa separación que hubo entre el catolicismo y este movimiento de reforma. Pues a partir de ahí, la Biblia cristiana tiene 39 libros del Antiguo Testamento, como lo era en el original, y luego pues se suman los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces sumamos 39 más 27, nos da 66 libros. Los católicos que se quedaron con la Vulgata, que se quedaron con esta Biblia traducida al latín y que le habían sumado los 7 libros deuterocanónicos, pues se mantuvieron con sus 46 libros del Antiguo Testamento y si a eso le sumamos los 27 del Nuevo Testamento, que solamente en esa parte concordamos con ellos, y es que ambos tenemos 27 libros en nuestros Nuevos Testamentos, pero en el Antiguo Testamento nosotros mantenemos la originalidad de los 39 libros del Antiguo Testamento totalmente inspirados por Dios, desde Génesis hasta Malaquías. Entonces, por esa razón, tenemos 66 libros. Los cristianos, los protestantes, y ya luego llegaron unas ramificaciones, cristianos bautistas, cristianos adventistas. En otro video también vamos a hablar un poquito de todo esto, ¿no? Pero a partir de ahí los cristianos tenemos 66 libros y los católicos tienen 73 libros en su Biblia. A lo mejor esto puede parecer algo bastante inusual o puede parecer algo bastante nuevo si me estuviese escuchando y viendo a alguna persona católica, porque la realidad es que tampoco la Biblia católica no es una Biblia muy popular. De hecho, es una Biblia que solamente está relegada al clérigo, que solamente está relegada a las autoridades en Roma, ¿no? Pero no, la Biblia cristiana es común, es popular y compone de 66 libros. Pero para terminar este video, traté de darles algunos aportes más teológicos, más todo aquello. Pero como le dije, a lo último le iba a explicar por qué realmente estos 7 libros no se consideran inspirados por Dios. ¿Sabe por qué? Porque a partir de Daniel, cuando usted toma la Biblia como acá la tengo yo, cuando usted toma la Biblia a partir de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 10 hasta el capítulo 12, yo le invito, si tiene alguna duda, si todavía esto a lo mejor no satisface su inquietud, ¿verdad? Pues yo le animo a que lea Daniel capítulo 10 hasta Daniel capítulo 12, y usted va a ver cómo el profeta Daniel recibió de la mano de Dios una profecía de más de 400 años. Es decir, lo que Daniel profetizó, lo que sería el fin del imperio persa. Luego ese fin del imperio persa vendría por mano del imperio griego, en la mano de Alejandro Magno. Luego ese imperio griego también sucumbiría ante el imperio romano, las águilas de plata, también como se le conocía en la historia. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir? Que ya el Señor había dado
todas estas profecías, ya él las había dado desde el momento que Daniel recibió la visión, que obviamente estaba gobernado por los persas, estaba bajo el imperio persa. El Señor le dijo, los persas iban a pasar, iba a llegar el imperio griego, luego del imperio griego llegaría el imperio romano, y luego del imperio romano llegaría el imperio de Cristo, llegaría el reino de Cristo. Y eso todo lo vemos en Daniel capítulo 10 hasta el capítulo 12. Le animo, saque tiempo y haga esa preciosa lectura de esos 3 capítulos y va a entender mucho. Daniel dio la profecía de los próximos 400 años. Entonces, en ese lapso de esos 400 años, es el lapso de tiempo que conocemos como periodo intertestamentario. ¿Qué significa intertestamentario? Un periodo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero ¿saben lo importante de todo esto? Es que el periodo intertestamentario ya había sido profetizado. Es decir, ya el Señor había dicho todo lo que iba a suceder con lujos y detalles inclusive. Con lujos y detalles inclusive. Persa primero, luego los griegos, luego de los griegos los romanos y luego vendría el reino de Cristo. Entonces, los 7 libros que les acabo de mencionar, acá los tengo acá, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, primer libro de Macabeo y segundo libro de Macabeos, esos libros fueron escritos durante ese periodo intertestamentario. ¿Por qué la iglesia protestante o por qué Martín Lutero y todos los reformadores rechazaron de plano esos 7 libros? Por lo que yo les estoy explicando, porque ellos saben que ya Dios había hablado durante ese lapso. Solamente se estaba desarrollando el cumplimiento de todo lo que ya Dios había hablado. Ahora, ¿saben lo lindo de todo esto? Es que ellos tenían algo bastante claro. Dios no habla 2 veces. Dios no cambia de opinión, un ratico dice otra cosa, pero cambia de idea. Eso me encantó mucho de los reformadores. ¿Qué diferencia fuera si el día de hoy nosotros también tuviésemos tal seguridad? Dios no anda hablando 2 veces. Dios no se anda equivocando. Dios no usa borrador. Cuando Dios dice que algo va a pasar, va a pasar. Y esa era la confianza de los reformadores. Por eso es que cuando los reformadores estudiaron estos libros, no solamente que vieron que había total discordancia entre los otros libros del Antiguo Testamento, inclusive había discordancia también, aún con los libros del Nuevo Testamento. Ellos dijeron, estos libros no son inspirados por Dios, pero también son libros que tienen algo también de ocultismo. Hay, por lo menos en el libro de los Macabeos, que tuve la oportunidad de leer algunos fragmentos, hay sacrificios de niños, hay un montón de cosas que no compaginan con los otros libros que nosotros ya conocemos totalmente inspirados por Dios. Entonces, amados hermanos, de esta manera termino de explicarle vagamente y a la manera más resumida que pude por qué los católicos tienen 73 libros y por qué los cristianos tenemos 66 libros en nuestra Biblia. Y para finalizar, ellos mantienen todavía estos libros deuterocanónicos que ya está totalmente comprobado que son apocríficos. No tienen nada que ver con la inspiración divina. A lo mejor pueden servir como datos históricos, pero bajo inspiración divina no fueron escritos ninguno de esos 7 libros. Entonces los cristianos nos mantenemos fiel al origen, a aquellos 39 libros totalmente inspirado por Dios que el Señor le dio al pueblo de Israel. Pero también tenemos los 27 libros del Nuevo Testamento que también conecta perfectamente con todo lo que vimos en el Antiguo Testamento. El mismo Señor Jesucristo habló más del Antiguo Testamento que cualquier otro personaje en esta tierra, dando a entender que definitivamente los libros del Antiguo Testamento, esos 39 libros, la conformación del Tanaj, son totalmente inspirados por Dios. Y el Nuevo Testamento, pues ni se diga,
totalmente también inspirado por Dios. Como dice el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir y para instruir al hombre en justicia. Así que, amados hermanos, espero que hayan quedado satisfechos la persona que hizo la pregunta. Por esa razón, los católicos tienen 73 libros y por esa razón, nosotros los cristianos tenemos 66 libros en nuestra Biblia. Si esta enseñanza ha sido de edificación para usted, si le ha ayudado a entender un poquito, a comprender un poquito más acerca de todo esto, pues bueno, suscríbase al canal, comparta este video para que más personas que a lo mejor tendrán dudas, ¿por qué ellos tienen 73 y por qué estos tienen 66? Pues bueno, para que ellos puedan conocer. Por acá seguimos, el pastor David Urelia, en este programa Mi Biblia y Yo, y nos vemos en otro video.